Y quise empezar indicando que el tema de la defensa de la derogatoria de la ley de plusvalía que estamos impulsando los constructores obedece a los siguientes detalles. Le hablamos muy a la ligera que se llama ley de plusvalía, cuando realmente su nombre es mucho más largo. Ley contra la especulación del suelo y tributos. ¿Qué pasa con ello? En las postrimerías del gobierno anterior se hizo contra viento y marea esta ley, cuando nosotros fuimos a explicar con lujo de detalles en la asamblea en el momento de que no era prudente, era al contrario, contraproducente el que se emita esta ley. Y sin embargo de dar nuestras explicaciones, pues al siguiente día la promulgaron. ¿Por qué me permití iniciar dando el nombre tan largo de la ley? Porque si hablamos de especulación de suelo, los GATS, los gobiernos locales, llámense consejos provinciales, y los municipios ya tienen su propia forma de tener sus impuestos. Ya lo dice la ley de ordenamiento territorial. ¿Recaudación? De recaudación de impuestos. Entonces lo único que se conseguía, que se quería de una manera absurda, que con la ley de plusvalía tal vez se vaya a recaudar más impuestos. Y mire lo que sucedió, que el tiempo nos ha dado la razón a todos los estamentos que estamos en contra de esta ley. Que primero es defensa de contra todos los ecuatorianos. Esta ley va en contra de todo el ecuatoriano que tenga... No es únicamente en defensa de los intereses de un sector importante que genera empleo y que genera dinamismo en economía. Para nada, permítame explicarle. La ley de plusvalía, mal dada ley de plusvalía, perjudica a todo ecuatoriano que posea un bien inmueble, llámese terreno, llámese casa, un bien inmueble, a todo ecuatoriano perjudica. No está, como asimismo usted lo acaba de decir, tal vez dar la imagen que quería darle el gobierno anterior, de que era en desmedro de los constructores, no. Ciertamente, ¿qué es lo que ha pasado con esta ley? Y el tiempo nos ha dado la razón. Para combatir la especulación de la tierra y los bienes. Ese es otro planteamiento absurdo que se lo hizo. Las leyes se los debe promulgar por temas generales. No por excepciones. Por excepciones. Yo siempre estoy dando un ejemplo. El tema de la ruta viva. Cierto es que cuando se socializó que se iba a abrir la carretera, se iba a abrir la ruta viva, empezaron los trabajos, los dueños de los terrenos aledaños, pues obviamente subieron y se dispararon en los precios de sus terrenos. Pero eso ha sucedido antes, sucede ahora y sucederá en el futuro. Y además, ¿pero qué es lo que pasa? Hay que verlo de fondo. Esa es la excepción, porque acaso que usted está abriendo carreteras en todo lado, pero en cambio usted tiene casas y terrenos en todo lo largo y ancho del país. Entonces promulgar leyes por excepciones, acá en la mitad del mundo, cuando se iba a construir la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, el edificio matriz, obviamente ahí sabemos que dispararon el costo del precio del terreno para comprar ello, ¿no? Entonces otra excepción, y no es que todo el contorno se dispararon los precios de los terrenos. Eso no se llama especulación, eso son cosas puntuales que tal vez esas personas se aprovecharon de su momento. Y si se logra comprobar, nosotros estamos a favor de que se la sancione, Y la ley de plusvalía, nosotros no estamos en contra de pagar impuestos. Nosotros lo que estamos diciendo es que esta ley, ¿qué ha derivado de esta ley en perjuicio de los ecuatorianos? Desde que se empezó a hablar hace 23 meses de la ley de plusvalía, escúcheseme bien, radio audiencia, 83,000 empleos se han perdido. ¿Qué quiere decir? De 134 empleos por día. Calcule usted de 83,000 personas que se quedaron sin empleo desde hace 23 meses a la actualidad, por 4 a 5 personas, que es el promedio diario de una familia ecuatoriana. ¿Cuánta gente está en una posición económica realmente bastante complicada? Primero. Segundo, no es a favor y apoyo de los constructores, nada más. Los gobiernos locales han dejado de percibir por recaudación de impuestos. Una comparación, en el primer trimestre del año 2016,
Comparado con el primer trimestre del año 2017, el municipio de Quito dejó de percibir cerca de 5 millones de dólares por tema de recaudación de impuestos. ¿Debido a la norma? Debido a la ley de plusvalía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una recesión en la construcción. La gente prefiere no construir, porque realmente usted quiere invertir su capital para poder hacer cualquier edificación, cualquier plan de vivienda, conjunto, lo que sea. Pues usted tiene que pagar un sinnúmero de impuestos que ya va en desmedro, que llega en muchas ocasiones al 60% de pagos de impuestos, en virtud de que usted va a invertir su dinero solo para pagar impuestos. Entonces ha habido una recesión tremenda. ¿Qué es lo que ha preferido la gente? Que los ahorros que los tiene, prefiere tenerlos en los bancos en algunos casos, y en algunos casos que han tenido un poco más de recursos han preferido hasta llevárselos al exterior, en desmedro de todo el ecuatoriano, no solo de los constructores. Estamos demostrando. En cuanto a la generación de empleo, ¿cuál ha sido el impacto? Ustedes entiendo que deben tener una medición. Se habla de que la construcción es una fuente generadora de empleos. ¿Ustedes tienen cifras en torno a las consecuencias de la aplicación de esta norma? Por supuesto, le empecé indicando que de 23 meses acá, 83,000 empleos directos, se perdieron, directos. Usted empieza a sumar, como usted bien lo dijo, la construcción es uno de los principales motores de empleo. Nosotros estamos en el 10% del PIB. Mire la cantidad muy importante que es dentro de la economía del país, el sector de la construcción. Pero estamos hablando de los 83,000 empleos directos. Sume usted que todo es un engranaje de industrias grandes, pequeñas, lo que se deriva alrededor de lo que es una construcción. Alrededor de ello está el transportista y el transporte mismo, la madera, el vidrio, aluminio, cerámica, alfombras, todo lo que usted necesita para una construcción, ¿no? El señor de la tienda, el señor de la ferretería, y llegando incluso a los empleos más informales, pero también que son productos que lleven el pan a su casa. La señora que viene a vender los motes para que puedan tener un lunch, un momento, los trabajadores. Hasta esa señora ya no tiene dónde ir a vender, porque ya no hay trabajo, ya no hay construcción. Entonces, desde empleos formales hasta los informales, usted puede ver que es un universo gigantesco lo que se ha creado, un perjuicio en desmedro de la ciudadanía, no necesariamente de lo que la imagen quería darse del gobierno anterior, de que sea solo en desmedro de los constructores, ingeniero, es decir, del jefe. No es así. Ingeniero, estamos dialogando con el ingeniero Leopoldo Ocampo, presidente encargado de la Cámara de la Industria de la Construcción. ¿Qué de rescatable ustedes advierten tiene la ley, o no tiene nada rescatable esta ley? Porque el presidente en determinado momento ha dicho que la va a reformar, a cambiar, a reformular, que no la va a derogar. ¿O ustedes creen que es necesario que la derogue, que se vaya todo el cuerpo legal? Nosotros estamos planteando la derogatoria de la ley. Sin embargo, le hemos puesto en consideración algunos puntos específicos. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Puntos positivos? Puntos positivos del cambio de la ley, mejoramiento, por ejemplo, del impuesto a la ganancia de la tasa extraordinaria del 75%, que es una locura. Pues nosotros estamos planteando que se baje, obviamente, ¿no? Un 30-35%. Cosas como ellas, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? El presidente va a plantear a la asamblea, ¿verdad? La asamblea es un tema político, nosotros estamos planteando temas técnicos, de apoyo real a la ciudadanía. Pero ¿sí? Se viabiliza en el campo político, lamentablemente para ustedes. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pidió el presidente y dio la apertura desde el inicio de su mandato? La apertura, el diálogo con la sociedad, y necesitaba un espaldarazo como el que lo dimos el día de ayer y demostramos que si solo se nos remueve un poco más, pues estamos ávidos de dar el respaldo al presidente de la República, en el sentido que hicimos una marcha que no debe escapar a su ilustrado conocimiento. Lo reportamos. Fuimos los constructores, llámense ingenieros, arquitectos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, estuvimos representantes de los trabajadores y un sinfín de gentes que estamos aglutinados en torno a la construcción, los cuales fuimos a entregarle personalmente nuestra propuesta de la derogatoria de la ley de plusvalía.
con el consabido condumio de que tiene a la ciudadanía de respaldo, es decir, indicarle personalmente al señor presidente Lenín Moreno que hoy es cuando él tiene el respaldo. Está en un momento importante de respaldo de la ciudadanía, es cuestión solamente de tomar decisiones. Entonces, nosotros no queremos creer, con el respeto que se merece, que sea la Asamblea quien nos dé decidiendo la parte, porque lo miran desde un miramiento político, valga la redundancia. El camino es la consulta popular. ¿Creen ustedes que no puede hacerse de manera directa desde el Ejecutivo o en coordinación con el Legislativo? Nosotros estamos prefiriendo que sean los afectados quienes decidamos que si sigue o no sigue esta mala dada ley. Porque vuelvo a repetir, espero haber sido claro a la radio de audiencia, que los afectados son todos los ecuatorianos, no solamente los conductores. Pregunta sería, ¿cree usted que debe continuar en vigencia la ley de plusvalía o no? Y la respuesta se respetará de acuerdo a lo que se pronuncia el pueblo. Hemos desarrollado obviamente con fundamentos para entregar ayer el documento al señor presidente de la República, en la cual hemos basado todos los argumentos que le he emitido aquí, para que él pueda dirimir y poder tener elementos de juicio respaldados para que pueda incluirla en la consulta popular. Ingeniero Campo, ¿han hecho ustedes un auscultamiento, una medición de cómo la población respondería en una eventual pregunta, si es que así se lo asume por parte del presidente? Bueno, la verdad que no, porque incluso para organizar la marcha lo hicimos en un tiempo récord. Se inició desde el jueves en la tarde, el viernes. Pero ustedes están seguros que la respuesta va a ser que se derogue la ley. Pero por supuesto, ahí es donde ustedes van a ser las personas claves que nos ayuden a socializar el por qué la ley es de un perjuicio, pero con criterios técnicos. Estos micrófonos han estado abiertos para ustedes todo el tiempo. Eso respaldo y eso digo a toda la ciudadanía, de que serán ustedes quienes nos ayuden, una vez que esto está dentro de la consulta, a explicarles en la parte técnica y en la parte práctica quiénes son los realmente perjudicados. A nosotros no nos interesa meternos en el campo político, nunca vamos a entrar a dirimir en ese campo, y simplemente con datos que la gente está sin empleo, que la construcción está en una recesión tremenda, que el gobierno podía seguir manteniendo ingresos porque la construcción genera el 10% del PIB como actividad económica de las principales en el país, pero desde hace 7 trimestres hemos tendido a la baja, con explicaciones de ese tipo, que el transportista ya no tiene que transportar porque no hay trabajo, que ya no tienen dónde vender la madera, el vidrio, el aluminio, la cerámica, la alfombra, etcétera, etcétera. Con esos criterios que nos ayuden ustedes a socializar, estamos seguros que la ciudadanía va a decir, cierto es, todos vamos a ser los perjudicados. Sin embargo, no importa que otras cosas se pregunte, ustedes esencialmente quieren esta pregunta, más allá de que se están planteando otra serie de interrogantes como la derogatoria de las enmiendas, como que se vaya o que se cese a los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y aquellas autoridades que fueron designadas por ellos. Bueno, nosotros somos parte del parte de la sociedad, del conjunto de la sociedad ecuatoriana, por supuesto, pero nos vamos a enmarcar en nuestro campo primero, que en su momento daremos el respaldo a una u otra pregunta también, lo haremos, ¿por qué no? Pero con el debido... ¿Son ecuatorianos? Sí, pero marcando las distancias de no querer caer en el campo que nos enmarquen que sean políticos. Nuestro campo es netamente el técnico. Y mire, sumado a que aquí existe un déficit de 1.7 millones de unidades de vivienda, existe un déficit de ese tipo, y que encima de eso, aquí existe una contraposición de que hay una paralización en la vivienda. ¿No le parece algo contraproducente? Y el resultado es todo lo que hemos acabado de hablar. No hay empleo y no se genera la actividad y no se regenera, no se reactiva la actividad económica en el país. Ingeniero, muchas gracias por atender esta invitación. Muy amable. Usted muy amable. El ingeniero Leopoldo Campo, presidente encargado de la Cámara de la Industria de la Construcción Camicom. Nos vamos a los 5 minutos.